Bueno, para la gente que no conozca, ¿qué es Lobo? Vale, Lobo es una empresa que se dedica a la seguridad de los vehículos personales de la gente, motos, coches, furgonetas, etcétera. Lo que hacemos es un sistema de geolocalización que va instalado en el vehículo y desde donde el usuario puede tener vigilado su vehículo 24/7 con notificaciones y tal. Y un punto extra que le damos, a diferencia de lo que ya existe en el mercado, es que en Barcelona, alrededor de 2 horas del centro de Barcelona, tenemos un equipo de seguridad que en caso de robo de un vehículo, si el cliente nos avisa, le intentamos ayudar con la recuperación del vehículo. Vale, vale. Bueno, ¿hace cuánto que empezaron esta empresa? Lobo es una empresa que lleva, como empresa como tal, lleva desde septiembre de 2024, es decir, Vale. ahora justamente lleva un año y un par de meses. Y como proyecto lleva desde marzo de 2024, que fue cuando empezó un poco a traccionar, ¿vale? Claro. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo tú diferencias entre empresa y proyecto? O sea, que... Bueno, lo diferencio legalmente, o sea, antes, Claro, antes de que sea empresa era un proyecto que estaba funcionando, iba teniendo sus clientes y tal, hasta que ya hubo un momento que dijimos, oye, hay que hacerlo empresa. Sobre todo hubo un punto muy concreto en el que ya empezamos a trabajar con alguna empresa claro. que ya nos exigía un poquito más de profesionalidad. Vale. ¿Cómo nace la idea de crear una empresa de este tipo? Vale, yo he de decir aquí que no soy el fundador de Vale, Lobo. Antes hubo otra persona, un chico que se llamaba Juan Gabriel, vale. y Tocayo mío, por cierto, ¿eh? sí, él fue quien fundó la empresa. Vale. Y de hecho él la fundó basándose en una empresa que ya existe en Colombia, porque él estuvo trabajando un tiempo en esa empresa, después decidió viajar y cuando llegó aquí a España decidió montar una empresa similar aquí. Entonces, allí en Colombia, claro, es mucho más habitual el robo de vehículos que aquí. Que aunque aquí cada vez vamos a más, allí pues es una necesidad que se viene dando desde hace muchos años. Entonces él simplemente trajo esa idea en la que él ya había trabajado como trabajador aquí. Vale, vale. ¿Vehículos? ¿Qué tipo de vehículos son los que...? Estamos muy enfocados en motos, pero puede ser Ok. cualquier vehículo. O sea, cualquier cosa que tú quieras proteger, puedes instalarle un localizador. O sea, que yo mi patinete lo puedo poner. De hecho, tenemos clientes con patinetes, sí. Ah, Y esto tú esto no lo desde, y sabía, ¿eh? tú desde la aplicación móvil pues puedes saber dónde está. Y Claro. de hecho, para los patinetes quizás no tiene tanto sentido, pero nosotros vendemos un accesorio que le llamamos Sí. un inmovilizador remoto y es que tú desde la aplicación puedes apagar el vehículo. Imagínate que te roban el vehículo en marcha o que te lo logran encender porque le hacen un puente o Sí. lo que sea, pues tú desde la aplicación puedes apagar el vehículo. Pero esto jode algo del No, al fin, vehículo. ¿Cómo funciona esto? no, al final manipulas un cable en el Hostia. que si dejas que pase la corriente, pues el vehículo puede funcionar con Vale. normalidad y si cortas la corriente, el vehículo no funciona con ¿Pero normalidad. cortas directamente el cable o...? Claro, lo que hacemos es instalamos un accesorio que hace de puente entre un cable. O sea, Ah, cortas el cable, claro. haces el puente y ese dispositivo es el que manipulamos a través de la aplicación. Vale. Pues está muy bien. No sabía que está muy bien, ¿eh? Claro, ahora como está la situación aquí, bueno, en España, ¿no? Se sabe que cada vez hay más robos, sobre todo de patinetes y de motocicletas, ¿no? Cada vez es mayor. Claro, un dispositivo como este viene muy bien. Entonces, ¿qué tiempo, por ejemplo, cuando te roban la moto, ¿no? Supongo, te Ujú. están robando la moto, que tienes una aplicación o algo, ¿cómo funciona? Los usuarios, desde el momento en el que compran Sí, el dispositivo, ya tienen nuestro número de atención, vale, número por el cual nos pueden hablar a través de WhatsApp para cualquier necesidad que tengan sí, y número a través del cual, por una llamada, activamos, o sea, siempre contestamos muy rápido. vale, Y si esa persona nos indica que le han robado el vehículo, activamos un protocolo de seguridad que tenemos que básicamente, y resumido, sería entrar nosotros en la cuenta del usuario, ver los últimos movimientos del vehículo, vale, realmente confirmar con el usuario, oye, el vehículo estaba aquí, ahora está aquí, se ha movido en este tiempo, sí, esto es muy rápido en la llamada, nos confirma, oye, sí, sí, que estoy seguro que me lo han robado. Entonces, vale. a partir de ahí llamamos a nuestro equipo de seguridad, que puede ser entre una y dos personas las que salgan en búsqueda del vehículo. Les pasamos la ubicación en tiempo real y ellos están allí, pues ya te digo, a dos Vale, horas alrededor de Barcelona actuamos de forma bastante rápida. claro. ¿Qué tiempo suele demorar ahí? Pues mira, Claro, dependiendo de la ubicación, ¿no? Pero más o menos, claro, hasta el momento hemos tenido solo un caso de robo en el que recuperamos la moto y sucedió en septiembre del año pasado. claro, El cliente se dio cuenta 10 minutos después de que le robasen la moto, aproximadamente 10-20, nos llamó nosotros al momento y nosotros tardamos unos 15 o 20 minutos en que el equipo ya estuviese, no, entre 20 y 25 minutos en que el equipo ya estuviese con la moto bastante en la rápido. ubicación. Sí, lo que hicieron los ladrones fue encender la moto, una moto Sí, que en teoría dicen que no se puede encender,
porque tiene un microchip en la llave, que Claro. no sé qué, no sé cuántos. La encendieron porque se ve a través de unas cámaras de seguridad. Se la llevaron a un pueblo que estaba alrededor de 30 minutos de donde se la robaron y la dejaron aparcada en una urbanización bastante apartada. ¿Vale? Vale. Entonces nosotros le pasamos la ubicación en tiempo real a nuestro equipo de seguridad y ellos se presentaron allí. Que igualmente también al final es un soporte, ¿no? Porque lo que Claro. tiene que hacer el usuario, primero que todo, es llamar a la policía, Claro. avisar de esto, porque además no existe la seguridad del 100% de que pueda recuperar ese vehículo. Entonces tú, ante tu seguro, tienes que tener un parte de la policía y todo esto, tienes Claro. que Más contar que con todo su por ayuda. protocolo. Exacto. Y que al final es mucho más probable que la policía llegue antes que nosotros. Porque ¿Crees? sí, porque nosotros estamos en el centro de Barcelona, nuestro equipo de seguridad, Sí. y es mucho más fácil que haya una patrulla en algún pueblo de al lado donde sea que hayan dejado el Sí. vehículo que nosotros. Entonces, una patrulla puede llegar mucho más rápido. ¿Que puede que haya en ocasiones que no suceda esto? También. Claro. ¿Y este dispositivo de qué tamaño es? Pues claro, imagino que va, no sé, en alguna parte. En el caso de los patinete me dijiste que va adentro, ¿no? Pero, Sí. ¿de qué tamaño es esto? Son bastante pequeños, de hecho hay varios modelos, pero son una cajita así Ah, y así de sí, es gruesa. bastante pequeño. Sí, es bastante pequeño. Y esto hay varias formas de conectarlo y depende un poco del modelo y de los accesorios que tú quieras pillar. Vale. Pero básicamente esto tiene que ir conectado sí o sí a la fuente de alimentación del vehículo. Es decir, en Claro. caso de un patinete, pues tendrá que ir conectado a un positivo y negativo del patinete y lo que hace el dispositivo es alimentarse a través de esa batería. Vale. Después, en motos, que es lo que más instalamos, por Sí. ejemplo, tenemos un accesorio que le llamamos batería integrada. Es decir, es el mismo dispositivo que el que no tiene la batería integrada, lo único que es un poquito más ancho para que Claro. entre esta batería. Entonces, en las motos se conecta bajo contacto. Es decir, cuando el usuario apaga la moto, el dispositivo empieza a funcionar con su batería integrada y cuando el usuario enciende la moto, el dispositivo se recarga. Esto le da una autonomía de unos 25 días aproximadamente en parado, es decir, tú la Sí. dejas en tu parking y te dura hasta 25 días Sí. informándote una vez al día de si todo está bien, no hay Vale. problema, o si alguien en algún momento la toca, te llegarían notificaciones de, oye, vibración, movimiento, encendido, lo que Claro. sea. Y en caso, imagínate que te la roban apagada, porque te la Sí. levantan en una furgoneta, pues el dispositivo, esa batería integrada, puede durar hasta unas 18 horas 18 horas. en movimiento continuo, que vamos, se pueden pasar media Europa con la moto, Claro. ¿sabes? Entonces, claro, normalmente nos daría tiempo a esa recuperación en 18 horas, ¿vale? Claro. Y que no es normal que alguien mueva un vehículo durante 18 horas No, seguidas. no, Lo no, normal para es nada. que lo cojan en una furgoneta, lo muevan 1 hora o 2 a una urbanización apartada y la dejen allí con una terminología que ellos llaman durmiendo. ¿Qué Y entonces significa esto? significa que ellos la roban, la dejan en un sitio donde no haya mucho tráfico y ellos vuelven a pasar a los 3 o 4 días. Si la moto sigue ahí, o el vehículo que sea, ellos saben que no está geolocalizado. Porque si no, quien lo tuviese geolocalizado hubiese ido a recuperarlo. Claro. Pero si ellos pasan y no está, pues obviamente el vehículo estaba localizado. ¿Por qué hacen esto? Para evitar Madre mía. que pues, consigan las ubicaciones de la nave Claro. donde desguasan y todo esto. Madre mía, es increíble, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegaste tú al proyecto este? Pues claro, habías dicho de que tenías, bueno, que lo había fundado Juan, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegas tú a este proyecto? Pues mira, yo siempre digo que en esta vida hay que moverse mucho Sin duda. para que la suerte esté de tu lado, ¿vale? Porque yo fui a un evento de networking de José Elías, Sí, que él hizo un evento en Badalona. Yo me apunté, fui al evento a ver un poco su podcast, que era sí, de BLV, y allí, entre medio del podcast y otros vídeos que ellos grababan, que ahora no recuerdo cuál era el formato, sí. pero ellos hacían el podcast primero, había una pausa entre medio que se iba a comer todo el mundo y después grababan Vale. otro formato. En esa pausa, Eric, con todos los emprendedores que habíamos allí, empezó a hacer como una especie de corrillo para que todos nos presentásemos, una especie de Claro. networking, y entonces todos presentamos nuestros proyectos. Yo en ese momento me dedicaba a hacer páginas web, a tramitar el kit digital, a llevar anuncios de Vale. Facebook, de Google, etcétera. Y entonces cada uno propuso, o sea, cada uno explicó su proyecto y yo entonces ahí conocí a Juan en ese momento. Conocí su proyecto, él conoció el mío, él necesitaba una persona de Sí, marketing en su proyecto, entonces entablamos una conversación y justo en el momento en el que acabó ese evento, Juan se acercó a mí y me dijo, oye, me iría bien una persona como tú en el proyecto, mira, sí, ya has escuchado de Lobo, va muy bien, ya empezamos a tener nuestros primeros clientes, ya está desarrollada la aplicación, está desarrollado todo el tema de pues, la pasarela de pago con las suscripciones, estaba sí. desarrollado, bastante desarrollado. Y entonces yo en ese momento a él le respondí, oye, soy una persona que tengo varios proyectos de otras Claro. empresas encima y Mm, no puedo dedicarte tiempo, ¿sabes? Y me encanta el proyecto, lo veo muy bien. Y le di un consejo. En ese momento, ese consejo él lo aplicó, le fue bien. bastante Claro, bien. ya te dedicabas al mundo de, bueno, de las redes y estas cosas. Exacto, que no me considero un profesional ni nada en este mundillo, la verdad es que tengo mucho que mejorar, Mm, pero pues a él le faltaba esa pata y él además es una persona que escucha mucho. Él claro.
escucha las opiniones de todo el mundo, después hace sus conjeturas, pero es una persona que le gusta escuchar mucho. Entonces, como tampoco tenía otras ideas que hacer en ese momento, intentó lo que yo le comenté de, oye, gana un poquito más de autoridad con Claro. entrevistas, con no sé qué. Le fue muy bien y entonces empezamos a entablar una conversación en la que él me hablaba, oye, vamos a quedar un día, no sé qué, no sé cuántos. Empezamos a quedar y así se fue forjando una pequeña amistad que en un momento dado, no recuerdo muy bien cómo, Sí. pero nos ofrecimos mutuamente, oye, yo participo en el proyecto y me llevo un porcentaje de este. Claro. De forma, digamos, pues por mi trabajo me llevo un porcentaje. Marcamos ciertos hitos que nunca se llegaron a realizar porque le he comprado a la empresa antes de que Antes de los hitos. antes de los hitos. Ay, Pero sí que es cierto que yo fui dejando lo que yo estaba haciendo, mi emprendimiento personal, lo fui dejando de lado por irme integrando cada vez más en Lobo. Hasta que en Claro. septiembre del año pasado, cuando ya la empresa cuando ya el proyecto pasó a ser empresa, Sí. ya le dije, oye, voy a dedicarme al 100% a Lobo, aumentamos un poquito ese margen del porcentaje y le dediqué el 100% de mi tiempo a Lobo. Y desde entonces a lo mejor llevo un año y pico trabajando un montón de horas sin ganar prácticamente Imagino. dinero. Hasta que él estuvo un poco rayado en febrero o marzo del año pasado. Fuimos a un evento, después del evento pues hubieron ciertas complicaciones, llegamos un poco tarde, no estaba todo preparado, etcétera, cosas que suelen pasar. Claro. Y nos fuimos un poco rayados del evento y él dijo un par de cosas y yo le dije, oye, ¿y si te compro la empresa? Aprovechaste el momento. Y sí, entonces Claro. a partir de ahí a él le fue rondando eso en la cabeza y después me hizo una oferta. Me lanzó la oferta, yo le hice una contraoferta, él me hizo otra y así estuvimos Claro. un tiempo hablando hasta que finalmente le cerramos un trato y tal. Claro. De hecho, yo para poder conseguir este trato tuve que animar a 2 amigos míos a que comprasen porcentaje antes de yo comprar la empresa para poder adquirirla. Todo esto lo hablaste con un abogado, ¿no? O sea, ¿sabías de esto? No sabía mucho, pero realmente no estamos hablando de cantidades de dinero muy grandes. Y también es verdad que soy una persona que llevo muchos años Sí. escuchando podcasts, Claro. entendiendo mucho del emprendimiento. Entonces, sí que es cierto que si hubiese tenido la oportunidad de hablarlo, que de hecho yo lo hablé, voy a muchos Te eventos de asesoraste. networking y hablé con un par de personas que llevan gestorías o han tenido tratos de Sí. negocios y me aconsejaron un poco. Y en base a esto ya más o menos hice todo lo que hice. Claro. Pero vamos, lo que está claro es que si yo tengo X dinero, la empresa vale más y, Sí, sí. y no la puedo pagar, tengo que conseguir más dinero por Claro. otra parte. Entonces, nada, le dije a 2 amigos cuáles eran el proyecto, les dije los números del proyecto y entonces así vendí un 17% del proyecto, que lo tienen mis amigos Claro. ahora mismo y yo tengo el 83%. Ellos son solo socios capitalistas, es decir, no Vale. hacen nada en el proyecto. Sí que es cierto que hay uno de ellos que es programador y cuando yo necesito ayuda con la Te aplicación ayuda. o lo que sea, Claro. me ayuda, pero no está involucrado en el proyecto. Si Claro. yo le pido algo de ayuda, él me ayuda con como puede y ya Eso está. está bien. Tener un programador que Hombre, la hoy en verdad día está que sí. complicado el tema de los programadores, ¿no? Sí, y además que si yo necesito programar algo en esta aplicación, sí que es cierto que cualquiera podría programarla, Sí. pero al final necesita un tiempo de adaptación, de Claro. entender el código, de saber cómo funciona la plataforma. Entonces, lo más normal que de la gente que trabaja en este, en este tipo de aplicaciones, o sea, Sí. las personas que tienen empresas como la mía, Claro. lo que hacen es contratar al que tienen el motor, ¿vale? Que en nuestro Vale. caso, nuestro motor se llama Tracker. Sí. Y entonces ellos ofrecen la asesoría de programarte lo que tú necesites, ponerte la Vale. aplicación un poco a tu medida y ellos cobran creo que a 60 euros la hora. Y claro, ellos tienen que entender primero tu formato, lo que tú quieres, Claro. antes de hacerte cosas. Entonces tienes que invertir bastante dinero en mejorar la aplicación, cosa que si Claro. ya lo tengo interno, pues bastante bien. ¿Crees que es más importante invertir dinero en mejorar la aplicación o en darle más publicidad? Ahora mismo creo que le hacen falta 3 o 4 detallitos que ayudarían mucho a la experiencia del usuario en la aplicación, pero creo que lo más importante es darle al marketing, o sea, darle Claro. a redes sociales, que llegara a la gente. Somos bastante conocidos en Barcelona ya, bastante más que en cualquier otra Sí. ciudad de España. Y eso también nos hace pensar que vamos por el buen camino. O sea, Claro. hemos empezado con talleres locales, tenemos muchos talleres que ya instalan nuestro dispositivo, tenemos unos cuantos que incluso lo distribuyen, es decir, Claro. nos lo compran a nosotros para distribuirlo. Incluso tenemos uno que nos lo compra para regalárselo a la persona que le compra una moto. Qué ¿Sabes? bien. Que eso para nosotros es increíble, porque, vale, le dejamos el dispositivo a precio de coste prácticamente, Claro. pero nos está captando clientes o usuarios sin, Claro, es un win-win. sin coste. Exacto, es un win-win. Y de hecho, lo que queremos hacer a futuro es que estas empresas, los que mejor lo hagan, incluso darles un porcentaje del tema de la anualidad. Claro, Ah, nuestro servicio
nosotros vendemos primero el dispositivo y el dispositivo va ligado a una anualidad, que no hemos hablado de eso. Claro, pero tener claro, un servicio. exacto. Entonces, esa es un poco la bola de nieve que queremos generar a largo Claro. plazo. De hecho, te puedo decir números que la empresa en la que está basado esto Sí, tiene alrededor de, si no me equivoco, 150.000 usuarios. 150.000. Sí. Y Claro, que el tamaño de mercado es la cantidad de motos y de, bueno, vehículos que haya. la cantidad de mercados son los vehículos que hay en Claro, es el... infinito. es- Increíblemente grande. Sí. Para coches, camiones y todo esto está cambiando un poco porque ya salen de fábrica con sus sistemas de geolocalización y todo esto. Entonces, digamos que parte del mercado nuevo de 4 ruedas o más Sí. ya está perdido porque eso ya viene de Claro, es fábrica. más difícil que te roben un coche. Sí, que bueno, Más complicado. habría que hablar de porcentajes porque no lo sé, pero lo que sí que sé es que se roban muchos más muchos más coches que motos. ¿Por qué? Hay Porque más coches. Claro, En ahí está la trampa, claro, claro. en porcentajes no lo sé, pero Claro. se roban alrededor de 100 coches al día y se roban alrededor de 24 o 25 motos al día. Pero esto es a nivel, o sea, A nivel global, España. a nivel España. A nivel España, sí. Son muchísimos. Sí, aquí en Cataluña creo que se roban una moto cada hora o cada 2 horas, algo así. Es que Cada 2 ahora horas me una bailan las moto. cifras Cataluña con España, pero sí. Creo que en España es una moto cada hora, creo, si no me equivoco. Son muchísimos. Eso es muchísimo. Y 100 coches al día, ¿cuántos coches son a la hora? Claro. Son unos 4. Claro, a ustedes les viene de. Y de furgonetas. Se roban un montón de furgonetas, ¿sabes? Me imagino. Y después si te vas a ciudades como Roma, creo que se roban 4 motos por hora. 4 motos por hora. Sí. Claro, pero todavía no han pensado en expandirse porque primero están consolidándose. Exacto, aquí, primero claramente, ¿no? consolidaremos aquí y Claro. después... pero es una empresa muy fácil de exportar a cualquier país. Muy, muy Claro, sencillo. porque al final es dispositivo, que es pequeño. Ujú. El dispositivo al final no lo fabricamos nosotros, viene de un Ajá. fabricante y nosotros le ponemos un poco de nuestra interfaz y nuestra aplicación para que funcione con ese dispositivo. La aplicación es medio nuestra porque Claro. tiene un motor gráfico, un motor detrás que es el Sí, que hace todo el claro. tema de la geolocalización, conectarse con los dispositivos y tal. Y después tenemos una interfaz que sí que es propia y tal como funciona. Tenemos un CRM que es propio, Qué bien. ¿vale? Pero todo lo demás Claro. son piezas que ya existen y están unidas. Claro, Entonces, ustedes con el dispositivo no ganan mucho o nada. en la venta inicial generalmente no ganamos demasiado, ganamos más a raíz de que el usuario renueve la anualidad. El primer año se lo regalamos, va incluido con la compra del dispositivo y a Vale. partir del siguiente año es cuando ya renuevan por 49 euros al año y donde ya empezamos a ver beneficios. Ahora la empresa, como te digo, lleva un año, Claro. estamos empezando a recibir los primeros pagos de los usuarios. Poco a poco. Ujú. Claro. ¿Cómo captan clientes ustedes? Actualmente casi todo, te diría el 90% a través de redes sociales, Instagram sobre todo y una pequeña parte de TikTok. Que he y visto que lo Facebook. hacen muy bien. Muchas gracias y de hecho creo que tenemos bastante potencial aún por explotar ahí en... Claro, pues he visto otros competidores que no están en las redes sociales y al final, bueno, lo que hablamos afuera, ¿no? Al final la mayoría de las personas, que son gente normales, pues están en las redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, están en TikTok. Entonces, claro, la mejor manera de llegarle a esta gente, o si bien es por el concesionario, claramente, o por, bueno, por el mecánico de turno que tenga cada cual, es por las redes sociales. Es una de las vías más potentes que hay ahora mismo Claro. para casi cualquier cosa que quieras hacer en la vida. De hecho, desde productos físicos a servicios, a formaciones. La verdad es que sí, hay que explotarlo bastante. Y, como bien has dicho, estoy contigo, la competencia no lo hace. Claro, Y lo que hacen dentro de lo que hacen es bastante pobre. bastante cutre, claro. Sí. ¿Sabes qué porcentaje es de las personas que, bueno, cuando compran una moto instalan este dispositivo de fábrica, ¿no? No lo No. tengo porque, primero, de fábrica no existe. O sea, no hay Sí, ninguna... como el concesionario, claramente. Exacto. Entonces, después de concesionario, tenemos una marca que se llama Mapit, Sí, que la adquirió Honda, la absorbió para que todas las Honda, a los usuarios que Tuviesen. compren una moto, le dan la opción de que instalar este dispositivo. Entonces, Claro. yo sé que en Honda, aunque no tengo los datos sí, reales, ellos tienen una alta conversión de usuarios que se Claro. lo instalan, porque al final es Honda la que está promocionando el producto a Claro. través de un servicio Honda que además lo integran en un Honda Plus que aparte del dispositivo ofrecen más cosas. claro. Los demás, creo que ninguno, o sea, el porcentaje es muy bajo y de hecho ahora hay marcas que están empezando a ver esto que ha hecho Honda ya desde hace unos cuantos años Quieren y hacer se lo están mismo. empezando a Claro. integrar. Por ejemplo, tenemos la competencia que es Comobi, Vale, que se ha integrado con Yamaha para que a partir de ahora en los concesionarios Yamaha puedan instalar esta marca. A nosotros nos gustaría llegar con alguna marca Sí. a realizar esto. ¿Qué pasa? Que Honda Mapit lleva 7 o 9 años en el mercado y Mapit más o menos de lo mismo. Claro, Claro.
más fácil confiar en una marca que lleva tantos años que en nosotros que llevamos 1 año y medio. Claro, pero ustedes tienen algo que no tienen ellos. ¿Qué les puede interesar mucho a ellos, claramente? Es una de las partes que tenemos que ofrecer como diferenciador, que es como el tema de recuperación de vehículos ante un robo, el Claro. tema de inmovilización remota y después el tema de que estamos empezando a crear comunidad. O sea, Claro. queremos crear eventos, estamos ahora creando uno para MotoGP 2026 aquí Qué en bien. Montmeló y es una forma de diferenciarnos. Claro. Pues también, ¿qué precio tiene este servicio? El Dijiste localizador, 49, pero claro, 49 era o sea, el servicio Ujú. junto con el dispositivo. no, el usuario cuando entra en nuestra web lo que se encuentra es que tiene que adquirir el dispositivo. Vale. El dispositivo tiene un coste general, sin ningún Sí. descuento, de 149 euros, Vale. con el IVA ya incluido. Sí que es cierto que tenemos muchos afiliados, Sí, chicos o chicas de Instagram, que tienen sus perfiles, que viven del mundo de las motos y tal, que de vez en cuando tienen códigos activados en los Claro. que tienen un descuento del 20%, entonces el usuario recibe el 20% de descuento y el afiliado recibe un porcentaje Claro. por esa venta generada. Entonces, a través de códigos pueden reducir un poco el coste del Claro. dispositivo y ya les viene un año de servicio incluido por esta compra. Claro. Tenemos 3 accesorios, que es el inmovilizador, una alarma sonora de 100 decibelios y la batería integrada que te he comentado. Vale. Cada uno vale alrededor de 30 euros y la alarma 20. Entonces el ticket medio puede subir un poco más de 150. ¿La gente suele comprarlos separados? La batería integrada casi siempre, el 90 o 90 y mucho por ciento suelen adquirirlo porque las motos tienen un problema a nivel de batería. Y es que pecan demasiado. Y de hecho cada vez más porque los fabricantes reducen muchos costes. Claro. Y uno de los costes importantes de esta parte de reducir Sí. costes es la batería. Las baterías a día de hoy, de hecho los fabricantes a veces te dan 3 y 6 meses de garantía de una batería. ¿Por qué? Claro. Porque saben que son baterías que no No. que son muy malas. Claro. Para entender un poco cómo funciona la mente, ¿no? De alguien que está frente a un proyecto, ¿no? Ujú. Claro, has dicho que tienes varios, ¿no? Tienes las baterías, tienes el... Me dijiste que tenía otras El dos cosas. inmovilizador, la alarma. Inmovilizador y la alarma, claro. Ujú. Teniendo en cuenta de que las baterías la mayoría de la gente las va a comprar, ¿por qué no funcionarlo todo y venderlo todo como un paquete, ¿no? Por ejemplo... Vale, porque se hacía al principio y costaba más convertir que separándolo. Es decir, el usuario ve un coste de 149 euros Claro. y tiene la opción de comprar la batería Ujú. integrada. Y es una elección del usuario. Claro. Si yo se lo pongo sí o sí, el usuario lo único que ve son 180 euros. Ya no ve que se está gastando 30 euros más en una elección que ha hecho. Lo otro se lo Claro. estoy imponiendo. Y detectamos que poniendo el precio completo, que de hecho yo prefiero que cualquier motero se compre el accesorio. Claro. Y para mí lo mejor es que el 100% de los usuarios comprasen con la batería integrada, porque cada usuario es un mundo. Hay usuarios Sí. que a veces encienden la moto y no se hacen ni un kilómetro. ¿Qué pasa? Eso le va a dar problemas de batería a largo plazo. Si tú le sumas un microconsumo, que es el que tiene el GPS, Claro. pues puede que esos problemas le lleguen un poco antes. Claro. Hay usuarios por la temperatura, también duran un poco menos las baterías, por varios motivos. Incluso imagínate algún defecto que tenga uno de estos dispositivos que Claro. consuma un poco más de lo que debería. Entonces yo siempre prefiero que el usuario compre la batería integrada. Pero si yo pongo los 180 euros Sí. de golpe, el usuario se siente que tiene que pagar 180 euros, no tiene elección y entonces simplemente percibe un coste más caro. Claro. Mientras que si yo se lo pongo en 149 y, si quieres, adquieres la batería integrada, que te va a salvar de muchos... Por 30 euros extra, te vas a salvar de un montón de problemas. Entonces, perciben que hay mucho valor en 30 euros. Claro. Pues está increíble, ¿no? Claro, ¿cuántos dispositivos pueden vender ustedes más o menos? Ahora mismo, el año 2025, tuvimos una media de quizás unos 30 mensuales o así, que es 30 bastante mensuales. poco para lo que queríamos, pero está bastante mejor que el año 2024. Vale. Ahora mismo tenemos alrededor de 600, 800 clientes ya Claro. en nuestra plataforma y bueno, vamos creciendo Poco a poco. poco a poco. Claro, es la cosa. Bueno, retomando, bueno, a los inicios, ¿no? ¿Tú de dónde sales? ¿Tú estudiaste algo de marketing? ¿Cómo empezaste en el tema de marketing? Vale. Mi caso, que esto lo dirá todo el mundo, pero yo soy una persona bastante especial en este tema porque yo soy colombiano, llegué a España con 12 años, sé que soy Vale. colombiano y no se me nota, No ¿vale? se nota nada, ¿eh? Ahora algún colombiano me va a tirar hate. No eres colombiano.
De hecho, te comentaba antes que para los españoles no soy español y para los Claro. colombianos tampoco soy colombiano. O sea, soy... No eres nada. No eres nada. Entonces llegué a España con 12 años. Empecé en segundo de la ESO, que de hecho me adelantaron un curso, por suerte. Fui una persona muy, muy mala en lo que viene siendo los estudios. O sea, yo de 11 asignaturas suspendía 12, Madre ¿vale? mía. Y la ESO, la verdad que para mí es la mejor época de mi vida, pero ¿Por qué? en cuanto... Bueno, porque si no aprobaba es porque hacía otras cosas. Mantenía Claro. jugando, muy buena, me relacionaba muy bien, o sea, siempre era amigo de todo el mundo. En la ESO recuerdo que tuve un montón de novias, entonces para mí lo Latino recuerdo, Fame, ¿no? lo recuerdo con con muy Claro. buenos recuerdos. Pero eso, entonces yo llegué a segundo de la ESO, repetí segundo de la ESO, fui a tercero de la ESO, repetí tercero de la ESO y fui a cuarto de la ESO y casi repito. Madre mía. Porque hubo una profesora que en la recuperación, que estoy seguro que suspendí, ella me aprobó. Claro. Porque si no hubiese repetido cuarto de la ESO y me hubiese hecho la ESO en Madre 6 mía. años y me la hice en 5. Dios Entonces, a raíz de ahí... Experto en la ESO eras, ¿eh? Sí, la verdad es que increíble. Me gustaría tener las notas de la ESO. Algún día pasaré por el instituto y las pediré solo para recordar Madre cuáles mía. eran mis notas, pero todas mal, o sea, muy mal. Yo suspendía Imagino. todo. Y de hecho no suspendí más porque creo que hay una ley, si no recuerdo mal, que no te permite repetir más de 2 veces seguidas. Creo, si no me equivoco. Claro. Bueno, Pero- en mi país es así. En mi país ¿Sí? puedes repetir creo que 2 veces y ya luego ya pues vas bueno, creo como aquí se llama los cursos de estos, ¿no? De obreros, ¿no? Tipo que vas a herrería, estas cosas. Bueno, aquí se llaman ciclos formativos, pero, Son ciclos formativos, pero eso es exacto. después de la Claro. ESO. O sea, no puedes acceder a Ah, un ciclo formativo si no tienes la ESO. Si no tienes la ESO, porque hay gente que no va al instituto y no la sí, tiene, da igual, o tiene problemas antes de terminarlo, tienes que hacerte como una especie de curso para adultos o algo así, que ya después te permite el acceso, si claro. no me equivoco. Pero Bueno. aquí, si yo no me equivoco en esta parte, creo que no repetí más de una vez cada curso porque no se podía legalmente. Pero yo, de verdad, Madre mía. suspendía muchísimo. De hecho, creo que cuando pasé a cuarto de la ESO, aún debía materias de tercero de la ESO y ya estaba Madre en mía. cuarto. Bueno, Total, estudiar no es lo tuyo. estudiar no era lo mío. Después sí que es cierto que fui a un ciclo de grado medio de electromecánica y allí más o menos lo hice bien. Sí. Hacía para probar y un poquito más. Y entonces a partir de ahí empezó mi historia trabajando normal. Estuve trabajando en bares, en un sushi, empecé de repartidor, después fui cocinero, después encargado del japonés, Madre mía. después ya el siguiente paso O antes sea, de que fuiste escalando en el mismo restaurante. fue escalando en el mismo Qué restaurante, que bien. eso es algo que siempre que lo recuerdo es como bonito, ¿sabes? Es Empecé complicado, ¿eh? Porque con 4 siempre la horas. mayoría de la gente que veo son o camareros o mueren siendo camareros o cambios de trabajo. Sí, en ese caso era algo muy especial porque era una startup. O sea, era Claro. un proyecto en el que, como estaba creciendo tanto, tenía inversión y tal, creció tanto que al final confiaron en la gente que había dentro. Claro. Entonces, por eso también escalé bastante, que de otra forma no hubiese sido posible. Pero ahí estuve muy contento, después estuve en servicio de limpieza, después estuve trabajando para Día, los supermercados, Sí. en una plataforma logística, que ahí es donde estuve 4 o 5 años. Qué bien. Y durante todo ese tiempo he intentado siempre emprender, siempre he intentado crear cosas. Por ejemplo, la que más recuerdo ahora sí que yo empecé en España fue cuando nació Wallapop, que eso es alrededor de 2000, si no me equivoco, 2013. Vale. Y Reciente realmente, ¿no? 2013 sí, pues llevará 12 años ya. O un Tampoco poco. es. Bueno. Yo Tampoco es tengo, tanto. yo tengo ahora 30. Claro. Yo creo que tenga recuerdos de emprender y para no irme mucho por la rama, yo tengo recuerdos de los 9 años cuando ya vendía sobres a gente de mi zona, sobres de Pokémon, de Dragon Ball, y así conseguí hacerme mis colecciones de Madre cartas. mía. O sea, lo tienes incorporado desde Claro, pequeño. Lo tienes en la sangre. ahora que yo empiezo a pensar en mi pasado, me doy cuenta de eso, pero Claro. hasta ahora yo no me había dado cuenta. Total, yo tengo recuerdos ahora, con 2013 empecé con Wallapop a emprender, donde yo ya empecé a ir a negocios pequeños de Granollers, que soy de aquí de un pueblo al lado de Barcelona, y recuerdo ir a negocios que al final yo decía, esta gente no puede vender más que a la gente que pase por su puerta, pero Claro. Wallapop lo puede ver cualquiera. Entonces yo Claro. empecé a ir a estos negocios y les dije, oye, ¿puedo poner artículos tuyos en Wallapop y yo me llevo un porcentaje? O incluso lo vendo al precio que tú lo vendes en tienda. Me das a mí. O sea, tú me lo vendes a mí al precio que tienes en tienda y yo le meto un margen Wallapop. en Wallapop. Que de hecho, ahora pensándolo bien, y ya lo he pensado antes, no necesitaba ni irles a pedir permiso, ¿sabes? Es como, podía Lo haberlo voy a vendido hacerle tal ya, cual. claro. Pero mi idea era que en algún momento alguno de ellos me lo vendiese más barato para yo Claro. ser más competitivo. Y de hecho logré un acuerdo con 3 o 4 tiendas de Granollers en las que ya empecé a montarle su tienda en Wallapop. Y de hecho recuerdo una
que es el Cash Converter, Sí. al que yo le ofrecí esta idea, me dijeron que no, y ellos al cabo de poco tiempo se lo abrieron. Que no quiero decir que me lo hayan copiado a mí, son una Pero, empresa muy bueno. grande, pero es como... Hombre, Si me hubiesen dicho que sí, a lo mejor hubiese tirado por ahí toda la vida, Claro. porque claro, es una empresa muy grande que factura bastante dinero. Pero empecé así, después he intentado otro tipo Sí. de emprendimientos. Hubo un momento que quería montarme mi marca de ropa, hubo otro momento que hacía compraventa de Es difícil la cosas de marca de ropa. Wallapop, como móviles, motos, coches. Después he intentado cosas con impresoras 3D, ropa vintage, hasta que en 2020, en 2019, antes de la cuarentena, Sí. empezamos a montar un e-commerce, que eran auriculares De- de esos copia de los AirPods, que era básicamente dropshipping. Los y no sé cuánto. Sí, exacto. Era copia de los AirPods Sí. y era dropshipping. A través de Vale. Shopify te conectabas con el vendedor de AliExpress y cuando yo hacía una venta, lo compraba en AliExpress y lo mandaba al cliente. Qué Entonces bien. ahí tuvimos mucha suerte por el tema del COVID, porque el tema del comercio electrónico se disparó a niveles increíbles. Con eso facturamos unos 130, 150 mil euros en muy poquitos bien. meses. De hecho, si me puedo condensarlo, a lo mejor 100 mil euros fueron en 2 meses o así. Qué Y bien. después 150 mil en 6 Bueno, meses. claro. Entonces, claro, yo a raíz de ahí cambié mucho mi mentalidad. Fue, si yo puedo conseguir esto sin tener conocimientos de nada, porque yo dropshipping lo aprendí a hacer desde cero, páginas web desde cero, anuncios desde cero, todo desde cero con vídeos de YouTube. Entonces yo me empecé a rayar mucho, estaba en la plataforma logística de Sí. día y allí era un trabajo muy físico. Y yo he tenido un par de accidentes de moto que además hacen que yo sufra un pelín de la espalda siendo tan joven. Entonces mi Madre mentalidad mía, era, Claro. voy a tener una vejez un poco jodida si estos accidentes Se agravan. se agravan. Entonces yo ya empecé con esta mentalidad de yo quiero emprender, quiero mi negocio y O durante gano dinero o estoy muy jodido cuando Exacto. esté mayor, claro. Entonces durante un año y medio yo en día, aparte de seguir intentando emprender, empecé a ahorrar mucho dinero. Y al año y medio después de ese boom del Sí. e-commerce, de hecho creo que recuerdo la fecha y fue el 17 de marzo de 2022, yo voy a mi trabajo y lo dejo. Renuncia. Y sí, renuncio y me fui sin finiquito, sin nada y por suerte conseguí, bueno, esto a lo mejor, o sea, me dieron el paro, pero yo creo que a lo mejor, bueno, Bueno. arreglé con ellos el paro. Sí. Y Bueno, todo el mundo es normal, es un derecho, ¿eh? sí, pero si tú Una- te tienen que despedir para que sea un derecho. Si tú te vas Bueno. por tu cuenta, ya no es un derecho. Pero bueno, Bueno. me ayudaron con el tema del paro Sí. y entonces empecé a estudiar. Porque claro, yo dije, emprender, o sea, yo soy una persona bastante lógica. Claro. Yo no soy de esos que dicen quema los barcos, ¿sabes? Claro. Yo digo, yo no quiero volver a un trabajo tan físico como el que tenía. Yo quiero que si el día de mañana tengo que trabajar en una empresa, Claro. sea en una oficina, calentito y sin pasar dolores Entendible. físicos por Claro. estar cargando mercancía pesada. Entonces, me hice un ciclo superior de comercio internacional, Qué bien. que ahí prácticamente el 50-60% del curso es todo marketing relacionado con comercio exterior Ujú. y el otro 40% es logística, bueno, 30% logística y Logística. 10% otras cosas, idiomas, francés, Vale. contabilidad y otras cosillas. Y después de eso, de hecho, mientras yo estaba estudiando, ya fue cuando empecé a crear mi proyecto de crear páginas web, que me aproveché un Ujú. poco del tema del kit digital, ofreciendo páginas web gratis a comercios pequeños. Y una vez les hacía a través de otra empresa la web, yo lo que les Ujú. ofrecía era un mantenimiento, SEO, publicidad. Todo esto todo tú eso. solo. Sí, todo esto yo solo. Y en ese medio, pues ya fue cuando conocí a Juan, que empecé a dejar mi proyecto por Lobo. Vale. Antes de entrar ahí, has mencionado que, bueno, has tenido varios emprendimientos, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido entre esos emprendimientos, ¿no? A lo que estás haciendo ahora? O sea, que has tenido muchos, has fracasado en muchos. ¿Qué es lo que te ha llevado hasta la hora donde estás ahora, ¿no? Que tienes bueno, que tienes una empresa que has comprado, que has podido comprar. Ujú. ¿Cuál es el mindset que has tenido? O sea, realmente yo creo que en cualquiera de esos proyectos me ha faltado disciplina. O sea, Disciplina. hay una frase que dice Euge Oyer de Sí. Spicy Fortuna que es el síndrome del objeto brillante. Vale. Que esto nos pasa a muchas personas. Yo estoy haciendo algo hoy y mañana veo algo que tiene más posibilidades, más fácil o me llama la atención por el motivo que sea y me cambio Y quieres hacerlo. y quiero hacerlo. Y entonces pierdo todo ese trabajo que estaba haciendo previamente
por irme a Claro. otra cosa, a empezar de cero. Yo me he metido en proyectos que no tengo ni idea y tengo que empezar de cero, aprender, verme Claro. vídeos. Y todo el rato, constantemente, me ha pasado lo mismo. Y ahora la diferencia que veo con este proyecto es que estoy enfocado y quiero como mínimo estar en este proyecto 5 años Claro. y ver qué sucede. Si soy capaz de sacarlo a flote, si soy capaz de ganarme bien la vida, si se revaloriza la compra que he hecho. Y a partir de ahí tomaré la decisión de o seguir bien con el proyecto y reinvertir todo lo que gane en el proyecto, o de pivotar a otra cosa que me Claro. interese más. Porque yo sí que soy una persona que es un defecto y es una virtud, que solo hago cosas que me gustan. O sea, si a mí hay Bueno, algo que no me gusta y no me hace feliz, me cuesta mucho estar ahí. claro, pero lo que te gusta y que te hace feliz tiene que estar acompañado con que te dé dinero. Sí, Porque a veces todos tenemos cosas, hacemos cosas que nos gustan, nos hacen feliz, pero no nos dan dinero, ¿no? Claro, dedicarte 100% a ello, al final hay que vivir, hay que comer, ¿no? sí. Claramente. Y de hecho ahí es donde entra un poco este tema de la disciplina. Porque a Claro. mí todo el proceso inicial de Lobo, hasta donde lo hemos llevado, para mí ha sido una aventura súper, súper agradable. ¿Qué Claro. pasa? Que ahora ya empiezan a haber momentos de frustración, de cosas que no salen bien. Cuanto más grande es tu cartera de clientes, más problemas tienes, porque claro, al final también hago atención al cliente muchas Sí, veces. Y claro, no es lo mismo tener 100 clientes que 200, que claro, 500, porque al final pues, se multiplican los problemas. Y casuísticas que antes no surgían, ahora surgen porque hay una persona que utiliza de una forma diferente el dispositivo. claro. Entonces, claro, a mí la atención al cliente pues no me gusta. Me gustaría más dedicarme solo al marketing. Pero claro, no estoy en disposición de poder permitirme una persona full time, atención al cliente. Claro. Pero ¿Haces ahí, tú la atención al cliente o...? ahora mismo, gran parte sí, ¿sabes? Claro, eres tú solo ahora mismo. Sí. Sí que es cierto que contratamos freelancers para muchas cosas, grabar vídeos, temas de marketing, algunos diseños, a veces un poco de networking también me va muy bien, que aunque no tiene un coste en Sí, dinero, tiene un coste en tiempo de ir a eventos, escuchar a otra gente, entenderlos, claro. coger una pepita de oro que alguien suelta en un discurso de 2 horas, pero se te van quedando estas cosas y las vas aplicando. Yo creo que de cara al 2026 podré tener un muy buen sueldo e Sí, incluso rebajarme ese sueldo para contar con la ayuda y el apoyo claro. de alguien, porque ya empezamos a ser bastantes usuarios. Claro, el problema que tiene esta empresa realmente Sí, es que hay que aguantarla durante 1 o 2 años a que esos usuarios empiecen a claro. pagar la anualidad. A partir de ahí, todo será mucho más fácil. Que es básicamente lo que tú logres resistir. Exacto. Claro, pues estás tú solo. Sí, que ahora ya empiezo a cobrar de la empresa, que eso ya empiezas a sentir una tranquilidad muy bien, porque claro, llevo un Claro. año y pico trabajando en la empresa sin cobrar nada. Eso es muy ¿Pero tienes difícil de otras aguantar. cosas aparte? ¿Tenías otras cosas aparte o No, que va. siempre...? Hasta ahora solo he vivido de ahorros porque ya te dije, entre lo que Claro, logré ahorrar durante 1 año y medio en mi trabajo hace 2 años, desde 2022 hasta ahora he vivido de ahorros. También durante 1 año y medio tuve el paro, el paro me lo gasté todo estudiando, es decir, estudiaba y mantenía mi vida claro, mientras estudiaba. Y después, a finales de 2024, sí que gané bastante dinero con el tema de las webs. El kit ajá, digital fue algo increíble para mí. claro. Y entonces ahí hubo varios meses que logré ganar bastante dinero y con eso he ido viviendo Claro. hasta ahora, que Hombre, he empezado a cobrar porque ya me he gastado mis ahorros. porque ya no Si te no, no quedaba estaría nada. cobrando igualmente, seguiría reinvirtiendo ese dinero. Que esa es la parte, bueno, de los emprendedores, ¿no? Viven con muy poco y van invirtiendo todo en el negocio hasta que, bueno, hasta que un día explota y fue suerte. Sí, ahora... Exacto. Es que eso es lo que Es la suele pasar. clásica. Ahora yo lo que les diría, porque hablo con algunos chicos jóvenes en Sí, eventos de networking, y yo lo que les diría es aprovecha al máximo el tiempo que vivas con tus padres y ellos te claro, permitan mantenerte sin pedirte nada a cambio. Porque yo en mi caso, siempre desde que empecé a trabajar, siempre he ayudado en casa, porque al sí, final no tenemos mucho dinero. Entonces, en mi caso, pues, bueno, aún así me gastaba menos dinero que viviendo solo, porque al final poníamos un bote común en la claro, familia y tal. Pero en mi caso, quizás no hubiese sido tan fácil aprovechar esa oportunidad, pero es que hay claro, muchos chavales que sí, que son emprendedores y aprovechan la fase esta en la que no tienes unos gastos fijos altos para probar y fallar, porque vas a fallar muchas veces. El problema es que claro, para que una te salga bien tienes que fallar muchas veces. Y aquellos chavales que le salen bien a la primera, pues es porque han besado el claro. santo. ¿Qué es lo que te pasó a ti, no? Que tuviste muchos intentos y ahora es que, bueno, Claro, estás viendo la luz, yo gracias a todos esos intentos ahora entiendo que a la que me frustre un poco con Lobo ya no tengo claro, que cambiar de proyecto. claramente. Ya tengo que seguir aquí esforzándome y haciendo cosas que no me gustan por un bien mayor de aquí a unos Claro, años. eso es lo mismo con YouTube. YouTube es, haz videos, haz videos, haz videos, hasta que con uno que se te vaya viral, ya, o sea, prácticamente tienes todo asegurado porque ya ese video le va a dar visible a otros videos
y ya poco a poco te van a conocer mucha más gente, ¿no? Como todo, claramente. Claro, y en tu caso del podcast, de Claro. hecho, también es un poco lo mismo. Si vas consiguiendo más visitas, también vas pudiendo Claro. invitar a gente que se va a fijar mucho en esto para venir. Entonces claro. hay que saber que ese es el juego e intentar pues aguantar hasta que consigas esa atracción de los vídeos. Aprovechando, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, me dijiste que bueno, que tuviste un cambio de mentalidad, ¿no? Que llevas tiempo emprendiendo en proyectos, que ninguno ha funcionado y ahora, bueno, estás con Lobo, ¿no? Pero claro, ¿cuál fue ese chip que te hizo decir, voy a dejar todas estas cosas a centrarme en Lobo? Porque claro, me estoy descoordinando con que veo esto, veo lo otro. Pero claro, ¿cuál fue ese cambio realmente que te hizo decir, voy a centrarme completamente en esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó por tu cabeza? Para mí ese cambio viene de escuchar podcast. Solo escuchar podcast y después, yo diría 50-50, podcast y leer. Yo soy una persona que nunca en mi vida he leído, hasta hace muy poco, y tampoco es que haya podido leer muchos libros hasta ahora, pero me he leído varios como Hábitos Atómicos y soy una persona que soy malísimo con recordando cosas, pero me he leído varios de este rollo. Sí. Y eso me ha hecho cambiar la mentalidad porque aprendes conceptos y cosas que antes no tenías en tu mente. Y para mí, por ejemplo, este que te he nombrado antes, del síndrome del objeto brillante, hasta que tú no entiendes que eso le pasa a la mayoría de las personas, no puedes actuar en contra de eso. Entonces yo ahora sé que cuando ya me pasa esto y veo una oportunidad nueva adelante, digo, no, tengo que seguir centrado en mi proyecto. Además, porque ya he pensado en mi pasado. He dicho, ¿por qué he fallado en esto? ¿Por qué he fallado en este? ¿Por qué he fallado en este? Y en todos está el mínimo... El mínimo como múltiplo, ¿no? Sí, exacto. En todos está exactamente el mismo patrón. No he sido capaz de tener perseverancia en mis proyectos. Todos los he dejado cuando ya me he aburrido. Cuando ya la parte que mola, que es esta curva que al principio es muy pronunciada hacia arriba porque aprendes un montón y todo, cuando ya eso empieza a ser más plano o incluso a bajar porque te das cuenta, hostia, pensaba que sabía más de lo que sé y ahora me encuentro en problemas que no sé solucionarlos, entonces ya empieza a ir todo para abajo y eso te desanima muchísimo. Imagino. Claro, hasta que no empiezas a analizar ese patrón de por qué he ido fallando en los diferentes proyectos, y eso no lo empiezo a ver hasta que no empiezo a leer, hasta que no empiezo a entender qué son los sesgos, qué son todos estos síndromes que le pasan a los emprendedores. Ese ha sido un poco el cambio de chip. Escuchar a otros que han pasado por lo mismo y entender que tengo que ponerme una meta y luchar por ella durante mucho tiempo. Claro, ¿y cómo determinas para dónde debes ir? No sé, la verdad es, al final es un poco lo que te va pasando un poco por la vida, ¿no? En mi caso se me ha presentado la oportunidad de Lobo, la he cogido y ahora voy por ese camino. Si Lobo no hubiese estado, pues tenía el proyecto de las webs y todo esto, que estoy segurísimo que a día de hoy, de hecho, me iría bastante mejor que con Lobo. Lo único que creo que no tendría ese potencial de crecimiento de bola de nieve que tiene Lobo. De escalabilidad, claramente. Está muy bien. Me dijiste que la empresa lleva dos años, ¿no? Sí, como proyecto funcionando desde marzo de 2024. Lleva 2 años. ¿Cuántos años crees que va a estar esta empresa? Yo creo que si lo hacemos bien, muchísimos. Yo creo que al final siempre va a ser una necesidad. De hecho, creo que cada vez más el hecho de tener controlado todo, no solo vehículos. También imagínate que eres una empresa que tienes que alquilas productos de alto valor. ¿Por qué no tenerlos geolocalizados? Imagínate que es que además... Claro, pero para eso están los bancos, ¿no? Hay empresas de estas que se dedican a bóvedas, ¿no? Que abren bóvedas. Por ejemplo, ahí en ese caso sí que es cierto que si lo llevas a un banco, pues ya lo tienes geolocalizado porque sabes en qué sitio físico está. Pero imagínate que tú alquilas, por ejemplo, material de construcción, un martillo neumático, que vale a lo mejor 5, 10, 15.000 euros. Puedes tenerlo localizado, saber dónde está, puedes saber cuántas horas de uso le dan a ese martillo neumático. Claro. ¿Por qué no entramos mucho en estos nichos y tal? Porque al final tenemos mucho que expandir aún en el tema de la automoción. Imagínate que ahora ya existe, o sea, lo que nosotros estamos creando no es novedoso. Mucha parte de construcciones, hay excavadoras y todo esto ya van con localizadores que tú desde el localizador le dices a la retroexcavadora, oye, este es el perímetro que tienes que aplanar o que tienes que remover y van solas las máquinas. Todo eso se hace con este tipo de sistemas. Nosotros no estamos a ese nivel, pero podríamos estarlo a medida que la empresa vaya creciendo y poder coger proyectos más interesantes. Ahora mismo tenemos una empresa que se llama Justit, que tiene como 100 motos suyas con nosotros. Qué bien. Están haciendo una prueba para ver de qué manera pueden encajar esto y mejorar su rendimiento en cuanto a la flota de vehículos que tiene. Si ellos consiguen que esas pruebas sean exitosas y realmente le vean un potencial, pues van a contar con toda su flota a nivel de España o no sé si están fuera de España, pero van a contar con nosotros si les va bien el sistema.
Claro. Hay muchas posibilidades con esto y no solo de automoción, de muchas otras cosas. Claro, pero no te puede pasar lo que acabamos de hablar, ¿no? De que ves tantas oportunidades que quieres abarcarlas todas que al final, claro, no vas a poder abarcar. Exacto, ahí estoy totalmente contigo. De momento estamos muy enfocados en motos y furgonetas, por ejemplo Claro, tenemos taxistas, tenemos algunas empresas que tienen flotas de vehículos diversos, claro. todo un poco encaja en lo mismo, pero enfocado siempre en esta parte, automoción, sobre todo motos de momento. Yo siempre hago esta pregunta, se la hago a todos los emprendedores, porque creo que cada quien, bueno, todos tienen su historia y cada quien tiene sus momentos, ¿no? ¿Para ti cuál ha sido el momento más duro como emprendedor? Uf. Yo creo que te vas encontrando a lo largo del camino como momentos difíciles en cada proyecto que te tomas en serio, porque ya hay muchos proyectos que he intentado y es como que han pasado desapercibidos. Le he Sí, dedicado tiempo, pero ni siquiera ha sido como por ese casi como ludopatía, ¿sabes? claro, Creo, empiezo a crear un proyecto, en mi mente me hago una por bola, crear. exacto, pero en aquellos que sí que realmente lo he hecho en serio, siempre está en esa parte. Al principio todo es muy bonito y te haces muchas expectativas y después te viene la hostia de realidad que Claro, no es tan bonito como te lo has pintado tú en la cabeza. Y entonces son momentos duros en cada uno. Yo creo que mi momento más difícil ha sido esta última temporada con Lobo, porque siento que ahora estoy en un momento de mi vida en el que ya estoy apostando claro, por algo que si no sale bien a futuro, pues me va a costar mucho recuperarme. Porque claro, claro, llevo muchos años sin tener un trabajo ya normal, formándome en algo que a mí me gusta, que es como el claro. marketing, las ventas, todo esto. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, me va a costar más encontrar un trabajo normal. Y esto es algo que yo ahora me he rayado mucho. Y claro, yo creo que va a funcionar Lobo y yo sé que va a funcionar y voy a trabajar hasta que funcione, pero al final hay pensamientos Siempre está, intrusivos claro. que te hacen pensar en, ¿y si no funciona, qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Y entonces yo creo que ahora me he encontrado con esos pensamientos intrusivos que lo he pasado mal de decir, he hecho bien adquiriendo esta empresa. Claro, ahora veo muchos puntos negativos de la empresa Claro, que no veía antes. ¿Por qué? Porque esto es como enamorarte de una persona. El primer año todo es bonito, el segundo año todo es bonito y el día que te vas a vivir con esa persona, pues te das cuenta de muchas cosas que no habías tenido en cuenta. claramente. Pues ahora teniendo mi primera empresa de verdad, me he dado cuenta de muchas cosas. Me he dado cuenta de cuando adquirí la empresa no tuve en cuenta ciertas cosas. Y ahora digo, si lo Claro. hubiese tenido en cuenta, pues a lo mejor hubiese renegociado un poco el precio. Que no cambiaría nada ahora, pero me sentiría un poco mejor habiéndole Claro. bajado el precio. Pero no Un sé. poco de ego ahí, Sí, ¿no? sí, exacto. Siento que siempre vas teniendo momentos duros. Ahora el mío es el sentir Claro, si realmente estoy haciendo las cosas bien, si luego va a funcionar, si no funciona, ¿qué voy a hacer? Porque claro, claro, yo ahora estoy en mi peor momento económico probablemente, habiendo invertido dinero en la empresa, viviendo de ahorros. Encima, claro, súmale a esto que tienes una pareja. Que a tu claramente. pareja le va bien porque ella ha hecho su vida en base a Ahora, trabajar a un ahora tocaremos negocio. ese tema, ¿no? De emprender y pareja, ¿no? Pero bueno, claro, teniendo en cuenta de que estás en un momento muy difícil, ¿no? Yo siempre lo que digo, lo que me digo a mí es que, bueno, al final yo, pues, mucho no tengo. Entonces, lo peor que me puede pasar es volver a estar donde estaba antes. O sea, peor de ahí ya no voy a estar, ¿no? Porque ya estuve ya en lo peor. Así que, bueno, claro, al final del proyecto siempre, y con el conocimiento que tienes, porque claro, a raíz de estar ahora en Logo, tienes mucha experiencia ahora mismo que puedas ofrecerle, bueno, a otra, en caso de que el proyecto no vaya bien. Pero bueno, Sí, también tendrías que saber venderte bien, pero sí, claro, al final sí que es cierto y en eso tienes toda la razón, que nada de lo que hagas en esta vida es en claro, vano. Todo ese conocimiento que tú vas adquiriendo, haga lo que sea que hagas, te va a servir para algo en la vida, incluso en el mundo corporativo. En cualquier claro, empresa vas a poder aportar mucho valor. Ahora también tienes que saber después de demostrárselo o hacérselo ver que tú tienes ese valor claro. que tienes, que también lo Eso, veo. eso no te lo planteas. O sea, yo ahora mismo no me planteo trabajar para ninguna empresa de ninguna forma de esto, pero ese 1% que pueda existir ahí, Claro, pues al final ya te digo, a veces te entran pensamientos intrusivos y repiensas, y ya te digo, yo he hecho un ciclo formativo de grado ujú, superior que sinceramente, para cómo es mi mentalidad, no debería de haberlo hecho, porque siento que he perdido el tiempo, o sea, siento que son estudios que están sí. atrasados a niveles No te ha increíbles. servido nada. Yo siento que de nada no, porque no hay nada que no sirva para nada, pero siento que
hubiese podido aprender lo mismo en un cursillo de 2 meses enfocado a 4 cosas de eso. Claro. Siento que me daban exámenes que habían hecho en 2007. O sea, la firma del examen ponía 2007, que digo, Esto pasa mucho, el sí. profe tendría que haber cambiado al menos la fecha. Y me hacen estudiar materias, me hablaban de Netscape en un de esto de, no sé, cómo gestionar redes sociales y todo. Vale. Me hablaban del navegador Netscape, que fue el primer Ni, navegador que existió en el mundo, que fue en los años 2000. ni lo conocía, ¿eh? Y además, Claro, yo nací en el 2000, ¿no? pues Ni idea. imagínate. Y te hablan de cosas súper antiguas, te hablan de modelos de marketing súper antiguos que no están adaptados. O sea, sí que hay Claro. cosas que son las bases y tal, pero que a día de hoy funcionan muy diferente a los modelos que te están enseñando súper antiguos, y que hay gente muy buena que basándose en modelos antiguos crean cosas muy buenas a día de hoy, pero Claro. no lo que te enseñan en el instituto. Después te encuentras profesores algunos profesores eran más jóvenes que yo. Yo tenía 27 años y habían profes de 25. Que no quiero decir nada malo con esto, pero ¿qué pasa? Que al final te das cuenta que un Experiencia. profe es un chaval normal y corriente Claro. como tú, que tiene su trabajo, que quiere hacer sus horas y que se quiere pirar a su casa. Claro, que te va a dar lo justo. Exacto, que hay profes que sí, tengo 2 o 3 profesores que de verdad increíbles. O sea, se preparaban la asignatura con cosas novedosas, con casos Claro. actuales. Pero claro, esos son 2 profesores de una plantilla de 10, 12 o los que sean. Y los demás, ya te digo, o te encuentras, o los jóvenes que quieren hacer sus 8 horas e irse para su casa o de fiesta o lo que sea, porque los hay, o te encuentras los que ya llevan muchos años, que tienen su materia, dan exactamente lo mismo desde hace 10 años, no cambian el currículum y ya está, pues lo mismo, hacen sus horas, se van y no Ya. les saques no le preguntes cosas nuevas, porque ya le sacas de su esquema Claro. y es... No Entonces, saben. entonces yo ahora, ¿qué le recomendaría a la gente? Si tiene la capacidad de ser una persona de tener autoaprendizaje, aprovéchala. Sí. Yo en mi caso sí que es cierto que si yo me pusiese a hacer ese curso online, no lo terminaría, porque no tengo esa capacidad de disciplina de ponerme ahí a estudiar en casa, a memorizar teoría. Pero si quieres hacer un ciclo formativo o lo que sea, online es mejor que presencial, porque aprovechas mucho más tu tiempo, no tienes que desplazarte, Claro. lo haces a tu rollo. Ahora, si encima tienes la capacidad de aprender mucho mejor todos estos conceptos con vídeos de gente interesante, es que en 2 meses aprenderías lo que aprendes en un No ciclo estamos superior. diciendo que no vayan a la escuela, claramente, ¿no? No, Que no no, estudien. La gente tiene que estudiar, tiene que formarse, ¿no? Pero claro, hay trabajo en el que requiere más, bueno, a lo mejor ir a una universidad, ¿no? Por ejemplo, si eres médico, pues, hombre, estás no te vas obligado. a formar por internet, claramente, ¿no? Pero bueno, hay cosas como esta, como el marketing, que son cosas que van evolucionando muy, pero muy rápido y que, claro, en una escuela, una universidad normal, pues les cuesta más porque tienen una estructura, las decisiones son más difíciles. Claro, no le da tiempo a cambiar el plan de clases cada... Es que bueno, es que todos los días, porque todos los días sale algo, todos los días hay una IA nueva, hay una forma nueva, hay un chamaco que está en su casa, que es un niño rata que está ahí todo el tiempo dándole y le funcionó otra cosa nueva que nadie nunca ha descubierto en el marketing, cosas así, ¿no? Nuevos ganchos. Claro. Entonces, claro, la gente tiene que formarse, pero tiene que saber en qué formarse, ¿no? Para que no pierdan, pues, Sí. el tiempo, ¿no? Agrego un matiz por lo que tú has dicho, porque obviamente no estoy aconsejando a nadie no estudiar. Claro, Yo estoy diciendo un poco mi versión, que yo con 27 años decidí volver a estudiar, claro, ¿sabes? Y teniendo muy claro que yo decidí estudiar para que fuese mi plan B, en caso de que lo que yo fuese que fuese a sí, emprender fallase. Pero aún sabiendo que para mí estudiar fue el 1% de, claro, oye, si el emprendimiento falla, tener algo a lo que acogerme. Y por eso decidí estudiar. Que aún así, imagínate, si la mayoría de las personas no son emprendedoras, yo porque estoy en una cámara de eco, que la mayoría de personas a mi alrededor, porque claro, voy a mucho networking y todo, es sí, como que vivo el mundo del emprendimiento como si fuese lo único que hay. Pero claro, realmente en porcentaje es muy mínimo. somos 4 gatos los que quieran emprender, porque además, o sea, si nos ponemos a hablar, de hecho, si hablamos de lo que me dijiste de momentos malos, cuando yo veo todo lo que se queda el Estado por hacer lo que hacemos, eso sí que es un momento de depresión, ¿sabes? Entonces, viendo eso, es que a nadie le apetece Que se emprender va a ni nada. agudizar ahora para el año que viene, pero bueno, en fin, Entonces, yo hablo de mi situación, claro, 27 años, una persona súper emprendedora, que para mí estudiar era ese 1% de probabilidades de que falle lo que yo vaya a hacer en mi vida. Entonces, siento que no fue la mejor decisión. claro, Aún así, yo lo terminé, porque yo ese pensamiento ya lo tuve cuando terminé el primer año y me di cuenta que mis expectativas sí, de lo que eran los estudios
estaban muy por encima de lo que realmente fue mi experiencia. Y aún así yo decidí terminar, porque al Claro, final ya he hecho un año, me da tiempo a hacer otras cosas, porque yo estudiaba y me iba para mi casa y tenía un montón de tiempo libre, pues ya está, lo hago, no hay problema. claro, Y cuando eres más joven aún, es que cuando eres más joven tienes que estudiar sí o sí, porque yo hasta los 25 años no tuve claro lo que quise hacer en mi vida. claro, Y hasta los 30 que he comprado esta empresa no tengo claro a qué voy a enfocarme 100%. Entonces no puedes pretender pedirle a un chaval de 16 años, 18, claro, que ya tenga esa mentalidad, que los hay y esos, pues bueno, van a tenerme de ventaja 10 años, pero lo normal es que no sepan qué hacer con su vida. Pues bueno, estudia porque al final de todo se aprende, todo te ayuda, aunque sea en un porcentaje pequeño. claro. Mejor que no hacer nada es estudiar. Y estudiando también te digo que he conocido grupos de networking que ahora me han ayudado muchísimo. Yo conocí Sí, un grupo que se llama Line Group, está ahí en Granollers, que no los hubiese conocido si no estuviese estudiando allí. Porque fueron a dar una charla, les conocí, me inscribí y a partir de ahí voy a muchos qué eventos bien, que hacen y me encanta porque he conocido mucho y he aprendido muchísimo. claro. Oye, ¿qué piensan bueno, tus familiares, no sé, si tus padres, sobre, bueno, sobre esto? Yo, mi familia aquí en España es mi madre y mi hermano. Vale, Y después ahora, pues mi novia, que ya vivo con sí, ella y tal. Mi madre es una persona que no entiende mucho de este mundillo, pero siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. O sea, ella vale, sabe que yo llevo muchos años gastando y malgastando dinero en proyectos y en vale, cosas. Sabe que hay algunos en los que he ganado dinero momentáneamente, pero claro, esto es casi como apostar a las máquinas tragaperras. claro, Al día siguiente lo invierto en otra cosa y ya lo he perdido. Pero siempre me ha apoyado, pero siempre me ha dicho el hecho de, o sea, cumple con tus responsabilidades y a partir de ahí haz lo que quieras con el dinero y tu claro, tiempo. Y después mi hermano es una persona que nunca hemos tenido así como mucha sí, hermandad, no hemos tenido como mucho trato, aunque yo ahora estoy, después de reflexionar mucho, quiero intentar recuperar como esa parte claro. de cariño familiar que nunca hemos tenido. O sea, nunca hemos vivido en la misma casa, pero Claro. Es que es lo que como tiene, dos ¿eh? entes separados. Claro. Y después con mi novia, pues bueno, ya es otro tema porque ella entiende mi concepto. De hecho, ella sabe, porque Claro, ¿cómo logras conciliarle? ella Tú- sabe que ella trabaja en un banco. Entonces, Vale, por suerte, es capaz de entender un poquito el mundo de los negocios y de todo esto desde otra perspectiva. Para ella es claro, como que ella es una persona que necesita las cosas seguras, su trabajo, su claro, nómina, ella su trabajo lo intenta hacer lo mejor posible, pero ella cuando sale de su trabajo desconecta. vale. Que está Entonces, bien, ¿eh? No, sí, no, para mí genial. Y de eso está hecho, bien, ¿eh? creo que es la forma de vivir más feliz que tienes. Sin Yo creo que duda, ¿eh? emprender, o sea, es muy difícil las primeras etapas de tu vida, Claro, emprender, porque crea demasiada incertidumbre y tienes que sin aprender duda. a vivir con la incertidumbre. Y más los que se lanzan al vacío, sí, sin nada. Y más los que se lanzan al vacío. Porque claro, en mi caso, ya con 27 años, que ya te tienes que lanzar al vacío. Ya no es con Claro. 18 que te ayudan tus padres Mm, y te lanzas, pero que si fracasas, pues no pasa nada, mañana claro, intentas otro. En mi caso ya hay responsabilidades, alquiler, ya tienes otro tipo de cosas, comida, facturas que pagar. claro, Entonces ya vas con esa responsabilidad que yo aún así me la juego demasiado porque, ya te digo, he vivido de ahorros todos estos años. Y por suerte ahora luego me permite un sueldo para cubrir claro, las necesidades básicas. Pero bueno, ella lo entiende y ella cree, confía en el proyecto y me apoya muchísimo. Aunque sí que es cierto que a ratos también se raya porque a lo mejor, pues imagínate, ella tiene una furgo camperizada y a ella le vale, encanta irse a la montaña y pasar el fin de semana. En vacaciones pues le gustaría irse, yo qué sé, a Suiza, a las montañas claro, con la furgo. Claro, te gastas mucho menos dinero que yéndote claramente. y pagando un hospedaje por allí. O a lo mejor te gastas el mismo, pero conoces mucho más sitios o aparcas en sitios donde no podrías llegar porque claro, tendrías que alquilar un coche en el Claro, sitio. Bueno, casuísticas. Entonces, a ella le gustaría, pues eso, irse a las montañas de Suiza unas vacaciones. ¿Qué pasa? Que yo como he invertido todo el tiempo y todo el dinero en este proyecto, es que yo ahora no tengo para gastarme 1.000 euros en claro, unas vacaciones o 2.000. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, le sabe mal, sé de esto y tenemos conversaciones, lo entiende y yo le he dicho, oye, es que como mínimo 2 años o 3, hasta que yo no empiece a tener una vida sí, normal, o sea, normal es como si tuviese un trabajo que me diese una nómina, claro, yo mínimo planteo 2 años o así. Porque es un proyecto que ahora le veo la dificultad de escalarlo a nivel de que la competencia es fuerte, lleva muchos años, tiene muchas cosas mejores que claro, nosotros, pero nos vamos abriendo hueco en el mercado. También es lo que has dicho antes tú. Solo falta que, imagínate, Suzuki me llame y me diga, oye, quiero claro, poner en todas mis motos tu localizador, porque vamos a competir contra Yamaha y contra Honda.
Pues si Suzuki ahora me llama y me dice eso, me cambia la vida. Claro. Pero bueno, hasta que eso no pase o con Suzuki o con cualquier otra, o Justin me dice, oye, vamos a poner todas las motos a nivel Europa con vosotros, pues también me cambian la vida. Claro. Pero bueno, por eso hay que moverse, para que la suerte te acompañe moviéndote y haciendo Es las un cosas. justo momento. Exacto. Y bueno, es un poco ese nivel de conciliación. Lo entienden, quizás no entienden esa parte de locura de decir, no estás ahorrando para tu futuro, Claro. no estás teniendo ahora, pues yo qué sé, ellos están ya amortizando dinero, yo qué sé, Sí. para la jubilación, ¿sabes? Que a lo Sí. mejor ni les llega. Claro. Pero ellos ya tienen ese Has tocado un buen melón, ¿eh? Has tocado algo bueno. Sí, de hecho, hablando con mi novia de esto, le he metido un poco en la cabeza de, oye, puede que llegue, pero y si no llega, ten creo que llegue. otros recursos, No ¿sabes? creo que llegue. Y ahora pero va a bueno. empezar a invertir un poco en su propia Claro. jubilación a través de mecanismos de inversión y Sí. tal. Pero eso, es difícil Claro. que lo entienda. O sea, alguien que no tiene tu Claro. mentalidad es muy difícil que lo entienda. Pero al menos no me dicen, vas a fallar y cuando fallas te lo dije. Eso es horroroso. Claro, eso sí. Claro, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo esto le dedico, bueno, bastantes horas, ¿no? Porque la edición tampoco es fácil y muchas cosas que no conoces, ¿no? Que tienes que estarle dedicando tiempo, ver tutoriales. Y claro, es muy difícil. Pero claro, al final yo lo que digo es que no tengo nada. Porque, por ejemplo, tu caso, bueno, es que es casi similar. No tienes un título universitario de nada. O sea, tienes un curso ahí que, bueno, igual te sirve, igual no, pero no tienes experiencia tampoco corroborada, ¿no? Entonces, claro, o es esto o nada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o le intento dedicar tiempo a que me funcione esto, o pues no tendré nada, porque no tendré para mi jubilación. Porque vamos, entre tú y yo con un trabajo normal, no vas a poder vivir. De aquí a que tú tengas 60, 65 años, que cada vez lo van aumentando, que igual te retires con 70 años, ¿cuánto costará la comida? ¿Cuánto costará el transporte público? ¿Cuánto costará las cosas? Claro, y la jubilación no te la van a subir. Vamos, porque De hecho, lo más lógico es que no tengas. lo más No. lógico es que la bajen o incluso en algún momento. O sea, no sé. Es un tema que tampoco podría entrar mucho porque no conozco los detalles, Claro, pero lo poco que he escuchado tiene muy mala pinta. claro. Pero claro. sí, tienes toda la razón. Hay que intentar buscar otros medios para ese futuro. Que yo hasta hace muy poco pensaba en el día a día, ¿qué voy a hacer mañana? Y Claro. ahora supongo que esto es la edad, o no lo Sí, sé, que empiezas a pensar un poco más en el futuro. De decir qué harás, cómo lo harás, qué tendrás. claro. Y en mi caso, por suerte, no soy una persona que aspire a ganar millones en esta vida. Aspiro a aprender muchísimo y O sea, no y a poder. piensas en que, bueno, en que algún día quisieras ser millonario o algo O así, sea, yo no ¿no? pienso en eso, pienso en que quiero hacer cosas que me gusten, Sí, que es como lo más importante, y poder haber aprendido muchísimo para compartir ese conocimiento con chavales que estén empezando, que quieran claro. emprender. Me encantaría el día de mañana saber un montón y poder invertir dinero en pequeños emprendimientos y poder Claro. ayudarles, ver cómo crecen, todo eso me encantaría. Obviamente para eso necesitas tener bastante dinero, no puedes ponerte a invertir en proyectos si no tienes nada. Entonces, basándome en eso, pues obviamente necesito bastante dinero en mi vida, pero no pienso en eso, en ser millonario por ser millonario. Yo de verdad que Vale. quiero hacer cosas que me gusten. Y si algo no me gusta, poder dejar de hacerlo y hacer lo que sí que me Cosas que gusta. te gusten o cosas que te gusten que te den dinero. Hombre, si lo puedes juntar, mejor, ¿no? Pero en el momento en el que tengas dinero, pues podrás hacer cosas que te gusten aunque no den dinero. Ahora tengo Exactamente, que hacer cosas que me exactamente. gusten y que den dinero. Claro. Entonces tú planteas, o sea, meterle 2 años a esto, ¿no? Más yo 5 años. 5 años. Claro, Cinco. pero has dicho que tu novia 2 años. ¿Cómo? Le has dicho a tu novia 2 años. No, 2 años para vivir como un Vale. trabajador normal. Vale, vale, vale. O sea, vale. yo le he dicho que o sea, apretarnos el cinturón durante 2 años, Claro. porque ahora, pues, o sea, nos sobra algo de dinero al mes porque hacemos, digamos, un ingreso conjunto para todo el alquiler, Ujú. comida, etcétera. Y en 2 años, pues poder a lo mejor hacer lo que ella dice, oye, unas vacaciones, irnos a Suiza Claro. o en un mes, pues bueno, eso yo le he dicho que de aquí 2 años estoy casi, o sea, si ahora con poco en teoría ya tengo un medio sueldo, yo creo que Claro. aquí un año y medio, 2, puedo tener un muy buen sueldo. Pero un muy buen sueldo, o sea, yo no hago todo esto para tener un muy buen sueldo, porque Claro. para tener un muy buen sueldo yo he tenido experiencias corporativas en las que he ido creciendo porque sé que aporto valor a una empresa, soy una persona muy emprendedora. O sea, yo entro en una empresa y a mí me dan procesos y yo quiero Claro. cambiar esos procesos. Porque Que es complicado, ¿eh?
Sí, porque normalmente una empresa que lleva muchos años le cuesta, pero a mí me lo han permitido. Yo las 2 o 3 Claro, empresas que he estado me han permitido cambiar procesos, han visto ese valor, ya me han dado carta libre para otras cosas y yo sé que puedo crecer corporativamente en una empresa. sí, Entonces, pero claro, si yo estoy emprendiendo, no es para ganar lo que ganaría en una empresa teniendo un buen cargo, es para ganar más. claramente. Y porque me motiva más hacer crecer un proyecto que hacer crecer el proyecto de otro. Entonces se juntan esas dos partes de que puedes ganar más dinero y me va a ser más feliz. Aunque a corto plazo sea un poco infeliz en algunas Claro, situaciones. Porque al final eso también te forja un poco, ¿no? sí, yo Yo considero supongo, que sí, claro. supongo que tú también, que me has dicho que tenemos así una historia similar, eres capaz de disfrutar mucho mejor los momentos buenos porque has Claro. vivido momentos malos. Hombre, yo vengo de Cuba, ¿no? Que bueno, deberían saber cómo es Cuba, ¿no? Y claro, es lo que te digo. Al final, de ahí es que de ahí para atrás no, nada. O sea, de aquí ahora es directo aquí a la luna, es lo único que me queda, ¿no? Y sí, es verdad que hay momentos más que todo con la pareja, ¿no? Porque claro, si tú estás soltero, bueno, no te cuesta porque estás ahí, estás pensando en eso, pero ya cuando tienes a alguien que para cómo tiene otra mentalidad diferente a la tuya, que sí te apoya y bien, pero claro, al final son personas que, bueno, que están bien con su trabajo, quieren hacer sus cosas y ya no le interesa más nada, ¿no? Que no son los mismos intereses que tienes tú, entonces claro, es más complicado, pues se hace más dura la convivencia y tienes momentos más complicados, sobre todo de pareja, ¿no? Pero sí, claramente esto es complicado, nadie te enseña a hacer nada de estas cosas, Claro. Y que sin además duda, normalmente eres la persona que está un poco en desventaja. también, Porque tú eres el que estás apostando y normalmente estás en una peor situación claro, económica, claro, mental, porque también frustra, hay muchas situaciones que te frustran. Entonces, estás peor económicamente normalmente, estás peor psicológicamente normalmente. Entonces, claro, te ves en esa inferioridad cuando tienes conversaciones o lo que sea, que es como decirle a la otra persona, oye, es que confía que esto claro, funciona, que esto funcionará, mira esto. Por suerte, el logo está dando muy buenos resultados y también eso se lo puedo transmitir. Oye, mira, claro, cuando terminamos el año pasado, ahora no recuerdo, sí, 300 usuarios o así, y ahora tenemos 400. Bueno, en verdad usuarios no, usuarios hay menos. Lo que vale, dispositivos con dispositivo, anualidad hay más, ¿por qué? Porque Justy tiene 100, claro, 100 dispositivos, cuenta como un usuario, pero tiene 100. Entonces, al final, dispositivos, hay eso, 700 aproximadamente. Entonces, claro, le enseño eso, ha crecido, le enseño que ahora estoy claro, empezando a cobrar un mínimo, 700 euros un mes, 1000 euros, llevo 2 meses cobrados, 700 euros un mes, 1000 euros otro. Entonces, eso también hace que claro, eso que le llevo vendiendo un año sin también duda, se vaya materializando. claro, Y pues bueno, se pueda también ganar un poco más de confianza. Cuando no vas materializando eso, pues todo son palabras. Y las claro, palabras pues se las lleva el viento. Y también que es verdad que le tienes que poner esfuerzo. Es decir, estas personas están fuera. Yo que sé, mi madre no me ve a mí trabajar. claro, No me ve cuando estoy hasta tarde en el ordenador o hasta tarde contestando mensajes de clientes o voy lloviendo a un claro, taller y me empapo porque voy con la moto. eh, no ven todo eso. Entonces, realmente, pues es difícil claro. que... Está muy bien que compartas, bueno, tu realidad, ¿no? Porque claramente vivimos unos tiempos donde, bueno, se están manejando muchos números empresas, ¿no? Y salen empresas y a un momento ya valen 300 millones, cosas así muy locas, ¿no? Que no es lo normal. Pero se está viendo muchísimo, Ujú. ¿no? Y no cuentan cómo es, bueno, cómo es el proceso de montar un proyecto en un mercado grande, con competidores consolidados, alguien joven, ¿no? Que cuentes tu experiencia, pues es enriquecedora, sobre todo para las personas que están empezando también, que no están solos, ¿no? Que hay otra gente que están pasando por lo mismo que están pasando ellos y que, bueno, que al final se puede claramente, ¿no? Entonces, claro, no tienes miedo de que, bueno, de que las cosas en España cambien, ¿no? Como está cambiando en El Salvador, que, bueno, han pasado a ser el país más inseguro del mundo a ser uno de los países más seguros que hay en el mundo. Entonces, no tienes miedo de que España pueda pasar. Porque claro, al final tu negocio depende, bueno, bueno, de que otras personas tengan otros incentivos que la sociedad, pues, bueno, no los vea como justos, por así decirlo, de la manera más bonita de verlo, ¿no? Ujú. No tienes miedo de que la cosa cambie. De hecho, Lobo surge a través de una necesidad que tiene la sociedad y es que
cada vez hay más robos. O sea, si las Claro. personas ahora se ponen a mirar los índices de vehículos robados Sí. en 2017, 2018, 20, van a ver que estas cifras han ido creciendo año tras año. Entonces, al final, para la empresa Lobo, que hayan más robos, que haya más inseguridad, Sí. le viene bien, lamentablemente. Claro. Sí, bueno. Pero lo que intentamos hacer es que las personas que realmente son conscientes de esto puedan protegerse de alguna forma. Claro. Entonces, que haya más delincuencia en este aspecto, Sí. en el tema de la automoción, para Lobo es beneficioso. Más inseguridad, Claro. más personas que quieren contratar seguridad. Para mí, a nivel personal, esto es una conversación que he tenido varias veces con mi pareja, siento que España va camino a una Venezuela. ¿Y cuál es el problema? No verlo antes de que suceda, porque es posible que no suceda y que haya un cambio en algún momento, pero yo sin saber mucho del tema y sin poder profundizar demasiado, es mi sensación. Entonces yo a mi novia le he dicho que a mí me gustaría irme en el futuro Claro. para otro sitio. Y no solo ya no solo por el tema de la inestabilidad y la seguridad, sino que yo soy una persona que me gusta aprender muchísimo. Y yo creo que también yéndome a otros países, pues aprendería otras culturas, otras cosas. Entonces, aparte Claro. de ganar en seguridad, también sería, como te he dicho antes, hacer cosas que a mí me gustan. Claro. Pero de cara a la empresa, pues bueno, que haya más inseguridad es Claro. bueno para la empresa. Pero en este caso, te seguirías manteniendo Lobo. Sí, claro. Pero tu residencia fiscal estaría en otro lugar. Exacto, sí, no habría Vale. ningún problema. Y de hecho, irme a otro país me ayudaría a expandirme también. Claro. Me llevaría conmigo ese procedimiento que hemos seguido aquí para crecer allí, incluso empezando desde una mejor posición, porque ya Claro. lo que generemos aquí puede financiar el crecimiento en otros países. Y que tienes la experiencia también de haberlo Ujú. hecho aquí. Porque claro, no es lo mismo a lo mejor estar aquí, más o menos estás empezando y querer irte allá, a querer empezar de nuevo, ¿no? Que estar Exacto. aquí, estar consolidado aquí, tener los procesos bien, ¿no? Bien armados, ¿no? Y claro, y es solamente llegar allí, poco estudio de mercado y bueno, y Exacto. Y ejecutar. además ya tienes algo que te avala. O sea, Claro, X número de clientes en España. Ya tienes algo con que vas claro. avalado, conocido, tus páginas estarán mejor posicionadas. Cuando alguien entre a buscar información, tendrás mucho Claro. contenido, verán que llevas años, o sea, todo es mucho más fácil. Cuando tienes o mucho dinero o tienes mucho tiempo en el sector, todo es más fácil Claro. normalmente. O sea, para José Elías ahora mismo montar una empresa, por poner un Lento, ejemplo, no le claro, cuesta nada. Y lo prueba y puede perder dinero y puede claro, probar 40 empresas al año y que una le funcione, porque claramente. ya no es lo mismo. Entonces juegas en otras ligas. En mi caso, de hecho, he decidido venir aquí al podcast porque siento que hay mucha cultura ahora de que los chavales jóvenes solo ven la foto finish de un José Elías Claro, o un Yados, ¿sabes? Que ven a esta gente que ya ha conseguido, claro. pero no se dan cuenta por lo que han Han tenido que pasado. pasar, ¿sabes? Claro, Entonces, me gustaría que viesen un poco más de realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no vende tanto. O sea, una persona que diga claramente. que tienes una empresa y ganas 1.000 euros al mes, Vende más, claramente. claro, no tiene tanto morbo que mostrar que tienes un garaje con 5 Lamborghinis. Claro, Pero bueno, siempre está esa parte y que yo he aprendido mucho de chavales que no venden tanto esa faceta de la foto finish, sino del procedimiento. claro. Y por eso he querido venir aquí. Y también, por otra parte, que ahí ya quizás sea un poco más ego, que sería el poder compartir algo que tú estás viviendo y encima verme de aquí unos años Claro. y poder tener como esta foto, ¿no? En este marco temporal. Claro. A Y partir de aquí, a donde estoy ahora, ha cambiado mucho. claro, que Claro. de hecho esto me pasa con Lobo y me encanta Sí. porque en Lobo hemos tenido como 3 o 4 charlas por posibles inversiones. No. Y en la primera que fuimos fue Gen Labs, Sí. que en ese momento acababa de empezar la empresa y teníamos unos 80 usuarios o algo así. La segunda fue en un networking de Line Group en Granollers, Vale. que ahí dimos también una especie Sí. de pitch y teníamos 150 usuarios o así. Vale. Y todo eso en el lapso de 2 años y ahora tenemos eso, de hecho, alrededor de 700. ¿Cómo elaboraste el pitch? Para alguien que esté empezando, que no sepa ¿no? ¿Cómo elaboras un pitch? En este caso, yo no tenía la experiencia de elaborar un pitch, entonces lo que hice fue verme 3 o 4 vídeos de YouTube para ver cómo hay gente que los elabora. Vale. A través de ChatGPT, con lo que ya había visto en vídeos, ver un poco cómo ponerlo. Y en ese, bueno, el primero no lo hice yo, ese lo hizo Juan y Vale. en ese momento le estaba conociendo, sí que fui ese día, pero Sí. no sé cómo lo elaboró él.
Él lo elaboró mucho con números reales. Claro. Esto es lobo, normalmente hay un patrón que siempre tienes que seguir y tal, eso ya está muy marcado. Y en el que hice yo, que sí que fue el segundo y lo presenté yo, pues me basé eso en patrones que ya están marcados, que Claro. suelen funcionar. Y en mi caso, tuve la suerte de ver 3 o 4 exposiciones antes de hacer la mía. Entonces ya tomé notas de algunas cosas que vi que me gustaron y alguna que no. Fuiste Entonces, ágil. pude adaptar ese mismo momento un poco mi charla. Claro. Y a raíz de esa vez, que aunque no lo hice, considero tan mal, sí que me quedó la espinita de esto, lo voy a tener que hacer en algún momento otra Claro. vez, voy a empezar a aprender. Entonces, a partir de ese momento he ido a varias exposiciones de pitch de diferentes bien. empresas. Por ejemplo, en Ático, Barcelona, hacen unas cuantas al año. Entonces, cuando puedo, suelo ir a ver a otros empresarios o otros emprendedores Claro. pitchar para aprender de ellos. Pero realmente es algo que, pues bueno, hay unas métricas establecidas de Claro. primero explicas esto, después esto y terminas con esto y con eso ya Claro, puedes cuánto ir vale la tirando. empresa, tamaño de mercado, Exacto. vidas si tienes, Ujú. positivo o negativo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Depende un poco en la fase en la que esté tu empresa, pues Claro. explicas unas cosas u otras. Claro. Pero sí, es un poco lo que... No, si tienes un PowerPoint, ya es más complicado, ¿no? Digo, Sí, supongo que sí. No, digo, hasta ahí no, claro. no he llegado aún, pero esperemos que el día de mañana... De hecho, hace poco estuve con los chicos de Ático en Barcelona Sí, que quería entrar en un proceso de formación en el que al final vale. del proceso picheas y hay inversores. Qué bien. ¿Qué pasa? Que fui allí y el chico me dijo algo que no me gustaba mucho, que era el tema de, oye, si entras aquí, tienes que entender una cosa. Aquí, si les gusta el proyecto, van a invertir. Pero si invierten, ellos buscan hacer un por 10. ¿Qué, Claro, qué significa esto? Que van a acelerar tu empresa. claro, Si funciona, perfecto. Pero si no funciona, la hunden. claro, Entonces, claro, yo creo que mi empresa va a funcionar sí o sí. Solo es cuestión de tiempo. claro, Entonces, no quiero ir a un proceso de aceleración en el que o funciona o no funciona. No hay un término medio claro. de ha funcionado a O a lo mejor medias. no No. estás preparado para eso tampoco, pues. Claro, no es lo Puedes, mismo tú solo que de buenas a primeras tener un equipo de 20 personas y puede ser también, puede ser. No sé, pero cuando ya me lo vendió de esa forma, ya me puse a pensar. He dicho, si es que si estoy a punto ya de conseguir un sueldo sí, digno, ¿por qué voy a acelerar el proceso? Cuando a lo mejor si le invierto 2 años, claro, es una empresa más sólida y puedo ir a un proceso de claro, inversión menos acelerado, claro, con personas que ya busquen dividendos, por ejemplo, otro tipo de inversionista. Hay muchos tipos de inversionistas. Y en este momento fui a ellos, no me gustó mucho el rollo y no seguí un poco por ese lado. Pero sí que claro, me llevé algo muy bueno. Y es que una empresa de unos chavales que hace sí, exactamente lo mismo que nosotros, pero con otro modelo, que en vez de vender a particulares, vende a talleres para vale, fidelizar al cliente. Es decir, vale, el taller le dice al sí, cliente, oye, te voy a instalar este dispositivo para enviarte alertas de cuándo tienes que venir a vale, hacer revisiones, de si le sale algún fallo, de no sé qué, no qué sé bien, cuánto, y automatizan una serie de mensajes, cada sí, 6 meses un mensaje, cada qué X, oye, bien, revisa el nivel de aceite para el tema de las garantías, claro, oye, revisa el nivel de los neumáticos. Entonces, tienen otro enfoque. A esta empresa le han invertido unos 230.000 euros por el 13% del proyecto. Y es qué una bien. empresa que está facturando menos que nosotros. Entonces, Mira, esto me ha servido claro, mucho para saber en qué punto estamos un poco. claro, Que a lo mejor a mí, por el concepto que tenemos, al final el concepto es muy importante. sí, A lo mejor a mí, por el concepto que tenemos, no me invertiría en esa cantidad, pero con que me inviertan la mitad por un 20%, o a lo mejor te inviten más, o a lo mejor sí, no lo sé porque no entré en el proceso, pero claro, ya eso me gustó bastante. te dio vista, Sí, claro, me dio. Entonces el chico lo que me dijo, vale, si tú no quieres este proceso, ve orgánicamente durante un par de años, a ver y hasta dónde la creces, nos enseñas el crecimiento en este tiempo claro, y vemos otro tipo de inversión que podamos hacer. claro, Entonces, nada, me lo he tomado con ese motivo personal de vamos a ver a 2 años vista si claro, tiro más por un proceso de seguir orgánicamente o por un proceso ya de inversiones claro, y tal, que es un mundo que no he vivido aún. Lo vivo desde lejos, desde espectador, de ver cómo otros ¿cómo va? pichean, Sí, sí, en segundas rondas de financiación. También es verdad que a mí ahora mismo tú me das 200.000 euros y no sé qué hacer con él. no sabes qué, Claro, si me pongo a estudiar un poco cómo lo sí, invertiría, yo tengo ideas de qué claro. haría. Pero claro, de lo que tú te imaginas a lo que es Pero realmente. igual te serviría para, bueno, para enfocarte en lo que debes hacer ahora, ¿no? O sea, tienes claro en qué debes enfocarte ahora mismo Ahora para mismo, hacer crecer la a mi nivel empresa. sí.
A Sí, mi nivel tengo claro claro. que al final es... casi todos nuestros clientes vienen de Instagram y yo creo que Instagram está al 20% de nuestro Claro. potencial, entonces tengo mucho que crecer aún. Y de hecho tengo todas estas navidades, todo este Sí, diciembre, solo me he sentado, no he trabajado casi, solo he claro. estado pensando en qué es lo que voy a hacer a partir del año que viene. Estoy estructurando un poco la página web en base a lo que vamos a hacer, estoy estructurando el CRM en base a lo que vamos a Claro. hacer. Y me he tomado este tiempo un poco más de eso, de pensar, de tomar otras ideas que hacen otros proyectos, pero creo que ahora estaré muy enfocado en redes Claro. sociales, porque al final las redes sociales son gratis y tienen un potencial gigante. Sin duda. Y yo creo que nosotros lo estamos desaprovechando. Y si yo ya creo que yo lo desaprovecho, imagínate nuestra competencia, que es que no hace casi Que, nada. claro, me imagino. Sin duda. Bueno, está muy bien que te hayas dado cuenta de eso, bueno, antes de tiempo, ¿no? Pues, más que eres joven, ¿no? Entiendes un poco más de redes sociales. A lo mejor, bueno, la otra empresa que lleva más tiempo, que ya está más consolidada, igual pues, no saben mucho, ¿no? Entonces tienes ese punto a favor tuyo. Qué bueno que estás, bueno, que te has dado cuenta de las cosas que careces, que te vas a enfocar. Y está muy bien, pues, a por ello, claramente, ¿no? Sí, muchas gracias. Ojalá que pueda venir aquí algún día más Bueno, seguramente, seguramente. y Claro, explicarte cómo va la empresa. Eso está bien también. Vamos, claro. vamos marcando ahí puntos en el mapa. A mí estos vídeos de haber hecho presentaciones, porque los tenemos grabados, Sí, me encantan porque en poco tiempo hemos visto que hemos crecido bastante. Entonces claro. me gusta tenerlo ahí. Lo tienes ahí como, bueno, aquí estamos. Ujú. Dentro de 5 años, me acuerdo cómo estaba tal día. Mira esto que decía, madre mía. No, y a ti te veré con el podcast también, lo mismo, que a mí me Esperemos, encantaría. esperemos, esperemos, esperemos. Por mi parte, yo haré todo lo posible para que funcione. Ya, bueno, dependeremos de, no sé, de habilidad, suerte, como dicen por ahí, ¿no? A ver cómo va la cosa. Muy bien, pero bueno, veo que tienes aquí un buen setup montado, eso ya es un buen punto de partida. Pues bueno, aquí estamos. ¿Qué te iba a Muy decir? bien. ¿Cómo pueden encontrar la gente? ¿Cómo pueden acceder a tus redes sociales, a tus dispositivos? ¿Cómo lo pueden comprar? Para que la gente pueda ver toda la información, quizás Sí, Instagram sea lo más sencillo, que es vale, @lobo.eu. Lobo es como el animal, pero con vale, dos B, vale. lobo.eu. Y la web es igual, Lo dejaremos lobo.eu. en la Ahí descripción. para que puedan ver un poco el producto que tenemos y cómo funcionamos. De hecho, ahora mismo estoy yo de actor de todos los vídeos de Sí, Instagram, que antes contratábamos a una chica porque nos vale, gustaba mucho el perfil que tenía, cómo hablaba, pero claro, ahora como le quiero dar una vuelta, quiero empezar a aparecer un poco más claro. para que me puedan surgir otras oportunidades a raíz de esto que estoy haciendo, ¿no? Claro, trabajar un poco más la marca personal, Exacto. sin duda. ¿Algún último consejo para las nuevas generaciones? Para las que están empezando, para las que piensan darle el paso, para todos. Mira, yo creo que es muy difícil dar un consejo que realmente le pueda servir a todo el mundo, porque Sí, los consejos dependen del momento vital en el que tú estés. claro. A mí hubo una cosa que me cambió mi pensamiento, que de hecho antes podría haberla nombrado, pero ahora me acabo de acordar, que fue una frase que escuché en un momento que estaba como muy mal psicológicamente, y fue trabajar en una empresa que odias para comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le importas. Y Madre a mía. mí esta frase yo ya la había escuchado varias veces antes, pero nunca me había causado ningún impacto. Y nada, pues Claro. una frase más como la que Mm, te puede decir cualquier vendehumos. Pero esa frase me llegó en un momento que a mí me hizo cambiar mi perspectiva. Yo era una persona que trabajaba normal, ganaba sí, bastante buen dinero con mi nómina y yo puedo decirte que tengo 50 o 60 pares de Bambas porque soy un aficionado a sí, las zapatillas. Pero claro, llegué al punto que me compraba 2 o 3 pares por mes. Y eso no tenía sentido. Y hubo un momento que dije, no tengo dinero ahorrado y claro, me gasto todo mi dinero en proyectos, en cosas. Y para sentirme que me merezco esto, pues me compraba Bambas. claro. Entonces me llegó en un momento eso, muy delicado mío psicológicamente, y me impactó mucho y me ha hecho Mm, cambiar. O sea, me ha hecho replantearme toda mi claro, vida y ha sido a raíz de esa frase. Entonces, yo un consejo que le daría a la gente es que mire en su pasado claro, cómo ha sido y a raíz de ahí encontrará muchas respuestas para cosas que le pasen ahora y en el futuro. Porque claro, yo si no empiezo a mirar en mi pasado, no me doy cuenta que soy muy emprendedor desde muy pequeño, no me doy cuenta en por qué han fallado todas las cosas que he intentado, no me doy cuenta por qué mi relación familiar no es tan buena. Entonces ahora puedo tener una relación un poquito mejor con mi pareja por ver cómo han sido mis relaciones en el pasado. claro, claramente. Entonces yo creo que siempre leer ayuda, los podcasts ayudan muchísimo Sí, y intentar pues eso,
conseguir tus sueños a través de entenderte cómo eres para potenciarlo. Claro. Pero hombre, si no fumas, si no tomas, algo tienes que tener, ¿eh? Algún vicio tienes que tener, ¿eh? Todos tenemos... Eso es verdad. En mi caso, hasta hace poco era comprar muchas zapatillas. Ese era mi Madre vicio. mía. Pues nada, es un placer tenerte aquí. Y bueno, veremos cómo va avanzando Lobo a lo largo de estos años. Y esperemos, bueno, invitarte en un próximo episodio más adelante, claramente. Yo te agradezco a ti por estar aquí. La verdad es que me gusta siempre compartir mi punto de vista, y aunque no sé qué tal me habré expresado. No, te has expresado muy bien, ¿eh? La verdad, te has expresado muy bien. Sin duda. Estoy segurísimo que el podcast se va a funcionar muy bien porque lo haces Ojalá. bien, tienes un buen sitio, muy agradable. Ujú. Y es muy importante sentirse en un sitio agradable para Sin poder duda, hablar de las claro. cosas bien. Claro. Pues nada, hasta el próximo episodio. Que vaya muy bien. Adiós.